Hola, ¿cómo están? Esta semana tenemos un invitado de lujo en Platicando con Expertos. Emilio Saldaña Pisu nos viene a hablar de educación a distancia. No se lo pierdan. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo. Estamos en una charla más de Platicando con Expertos. Y pues hoy tengo el gusto de tener con nosotros al querido Emilio Saldaña Pisu, ¿no? De verdad es que para mí es un honor que nos acompañes, Emilio. Y pues bueno, antes de iniciar, permíteme, voy a leer una pequeña sinopsis de tu currículum, porque si lo leo todo, amigo, pues se nos va el programa completo, ¿vale? Pues bueno, Emilio tiene más de 25 años de experiencia en la integración de proyectos basados en tecnologías de la información y de la comunicación dentro de los sectores públicos y privados, con especial enfoque en Internet. Es director general de Alternativa Digital, empresa dedicada a la integración de soluciones tecnológicas. Ha estado constantemente involucrado en el desarrollo, uso e implementación de plataformas, servicios y tecnologías basadas en Internet. Durante su gestión como director general adjunto del Sistema de Internet de la Presidencia de la República en la administración del presidente Vicente Fox, participó en el equipo responsable del diseño e implementación del portal www.gov.mx, ganador del premio Reto Estocolmo, y participó de manera activa en la implementación de proyectos y programas de gobierno electrónico. Su desarrollo profesional se ha enfocado principalmente en dos grandes temas: el desarrollo de tecnologías para la información y la comunicación en línea aplicada efectivamente. Pues, querido Emilio, bienvenido, esta es tu casa. Mario, muchísimas gracias por la invitación. Además, un placer poder integrarme a estas conversaciones. Me queda muy claro que me queda grande el título de experto, pero de verdad aprecio mucho la oportunidad de platicar contigo. Es un tema que me fascina y además hacerlo con tu audiencia es todo un lujo. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Emilio. Y bueno, pues en esta ocasión, y la verdad es que es un tema que yo estoy ahora empujando mucho, que es esta parte de la capacitación en línea, Emilio, ¿no? Y la verdad es que no podía continuar con estos temas sin platicar con un experto tecnológico, ¿no? Que conoce de estas plataformas, más allá, y como lo habíamos platicado, más allá de las filosofías educativas, ¿no? Y de los paradigmas de educación a distancia, hablar específicamente de los fierros, ¿no? De los fierros que hoy son importantes por lo que está pasando en esta época de pandemia y pues no, nada, empezar a conocer un poquito más sobre el tema. Encantado y muchas gracias. Y sí es un temazo, pero además yo creo que como nunca estamos en una circunstancia y en un contexto en el que si bien en los últimos años la educación en niveles, por ejemplo, secundaria o educación superior, tanto a nivel nacional como internacional, han cambiado mucho y han cambiado en muchos sentidos para bien porque se han apoyado en tecnologías para la información, para poder extender el alcance a las personas a las que pueden llegar y educar, y el alcance en términos de cómo nos acercan los contenidos. Este tipo de sistemas, además, hoy cuenta con la maravilla de una característica, y es que dos cosas importantísimas. La primera es, consideremos que la diferencia, una de las ventajas que tienen este tipo de sistemas de aprender en línea con sistemas organizados, tiene una ventaja increíblemente grande, y es que de un mismo contenido, si leemos dos párrafos del tema que sea, la retención que vamos a tener de ese párrafo o esos dos párrafos que leímos es o anda rondando en alrededor del 30%, más o menos quienes pongamos o no más atención, pero la retención de esos dos párrafos que leemos anda entre el 30 y 40%. Cuando a estos dos párrafos de contenido le agregamos audio, animación, video, multimedia, la retención de estos mismos dos párrafos crece a niveles que van del 70 al 85%, 90%. Es decir, la cantidad de facilidad que tenemos de retener el contenido que aprendemos a través de multimedios, de un video y apoyarlo con una infografía y apoyarlo con un textito, incrementa nuestra capacidad de aprender, la retención que tenemos de manera realmente sustantiva. Entonces, ese es un primer gran fenómeno que apoya la educación en línea o a distancia, apoyado en tecnologías de la información de manera maravillosa. Pero el otro evidentemente tiene mucho que ver con el alcance. Todos podemos conectarnos en algún momento y poder entonces asistir a una clase, y además vamos a ir platicando de cómo se conforman este tipo de tecnologías, pero además existen múltiples versiones, desde la que nos permite hacerlo en vivo y con alguien en ese momento asistiéndonos a través de la plataforma,
hasta la versión que nos permite entrar a la hora que nosotros queremos, avanzar en un módulo, contestar un examen e ir siendo además conscientes de cómo estamos avanzando y el nivel de aprendizaje que tenemos. Entonces, esta tecnología, la posibilidad de aprender hoy en línea, se ha visto beneficiada justamente con la llegada de plataformas que organizan todo el proceso de enseñanza, desde la lógica pedagógica, el orden en el que los contenidos nos van siendo presentados, hasta cuestiones mucho más prácticas y administrativas que van desde el alta de los cursos, las materias y las descripciones de los mismos, hasta las pasadas de lista y el alta, por ejemplo, también, por supuesto, de los profesores que nos van asistiendo. Entonces, sí es un fenómeno que hoy, además, en pandemia, en una época en la que hemos vivido este proceso de digitalización acelerada y obligada, pues hoy más que nunca, y eso me parece que es de festejarse, hoy más que nunca se están utilizando este tipo de sistemas para ir acompañando el aprendizaje a nivel educativo, niñas, niños, jóvenes, y a nivel, por supuesto, tanto de crecimiento personal, cursos que van desde yoga hasta lo que quieran, y por supuesto, pues todo lo que tiene que ver con el entorno profesional, cómo hago o desarrollo más habilidades relacionadas con la industria particular, en este caso la inmobiliaria, Claro, que me ayuden a mejorar la manera en la que estoy haciendo y atendiendo mi negocio, ¿no? claro. Oye, querido Pisu, y además acabas de decir algo muy interesante, porque es algo que creo que muchos hemos o han estado dejando pasar, que es esta oportunidad de tener acceso a materiales de forma asíncrona. Esto es, que no necesariamente tengas que estar en vivo para poder seguir con tu proceso de aprendizaje, sobre todo ahora que muchos hacemos home office, ¿no? Muchos que se están moviendo de una situación geográfica y que no necesariamente pueden coincidir en un horario, en un día específico para tomar una capacitación. Entonces, esta oportunidad de poder tener la opción de tomar esa misma clase en un momento total y absolutamente distinto de tu grupo, ¿no? O de los colegas que lo están tomando, pues la verdad es que se convierte en una gran oportunidad y eso es algo que hoy muchos han estado dejando pasar al no utilizar las herramientas adecuadas para hacer todo eso que tú acabas de decir, hasta para pasar lista, Pisu, hasta para saber si Claro. asististe y cómo y qué tanto impacto tuvo en ti ese aprendizaje que tuviste durante cierto tiempo. Además, déjame agregar una cosa, Mario, porque de hecho lo he notado con particular intensidad en las últimas semanas, aunque es una tendencia lo que van a escuchar ahorita, que seguramente algunos de ustedes ya habrán escuchado, pero que me está llamando mucho la atención y me emociona y viene totalmente a colación con esto que estamos platicando. Como nunca, el que cuentes con y evidentemente no, lo menos que voy a hacer es demeritar esto, pero como nunca que cuentes con un título universitario hoy como nunca ha dejado de tener relevancia para que seas exitoso en un negocio propio, evidentemente, pero además para que en todo caso te puedas integrar a una corporación o a un enterprise. En mi caso, por ejemplo, en el sector de tecnología, es muy grato darte cuenta, y ahí es a donde lo he visto en las últimas semanas con peculiar interés e insistencia, es que no importa si hablamos de Facebook, de Twitter, de Google, de Amazon, de Oracle, de Red Hat, hoy estas empresas están postulando puestos que incluso hay un término, ahorita lo recuerdo particularmente, pero el término, ya lo recordé, el término es cuando describen el puesto ponen conocimientos deseados o deseables para el puesto y te ponen, por ejemplo, conocimientos relacionados con ingeniería y desarrollo, pero te ponen entre paréntesis no excluyente. Es decir, si tienes el título, maravilloso, pero si no lo tienes, no excluye que puedas aplicar y entonces lo que estoy buscando son estas capacidades muy específicas. ¿Por qué lo menciono y por qué es muy relevante? Pues porque como nunca gracias a la pandemia y por culpa de la pandemia, por supuesto, quienes tenemos la oportunidad de tener una computadora y en este momento estamos, por ejemplo, conectados e intercambiando, hoy la oportunidad de desarrollar conocimiento que tenemos la certeza que nos va a servir para aplicar directamente en nuestra área de trabajo, se ha vuelto una cuestión realmente relevante y accesible, Mario. ¿Por qué? Y aquí parte de lo que dijiste desde un principio en la introducción que me sonaron así como campanitas, porque dentro de la parte tecnológica estamos viviendo una tendencia increíblemente maravillosa, la tendencia de las plataformas abiertas y del código abierto. Y esto es igual a, para no entrar en la parte súper tecnológica, pero esto implica que hay quienes han desarrollado plataformas, sistemas como estos,
que no tienen un costo por utilizarlos, por instalarlos en un servidor propio o por instalar una instancia, una versión para nosotros en el servidor específico de una plataforma. Y esto entonces, a diferencia de hace unos 10 años, cuando te sentabas a platicar de un sistema de conocimiento en línea, hablábamos de varios miles de pesos y de un desarrollo de meses que terminaba empantanado y eran unas pesadillas que tú conoces muy bien de estos temas, Mario. Eran proyectos que de 10 proyectos, 2 o 3 se concluían y funcionaban y los otros eran proyectos que se perdían justamente en esto, en lo siguiente. Toda la parte del proceso pedagógico que acompaña el conocimiento cuando lo entregamos en plataformas en línea, tiene justamente una disciplina en términos de quién te está dando qué clase te van a dar, cuándo te la van a dar, cómo te la van a dar, quién te la va a dar, cómo te fue en esa clase, a cuántas asististe y cuál fue la validación de tu conocimiento. Del 1 al 10, te digo y te pregunto para certificar que el contenido que te entregué cumplió en tu caso con recordar todo esto. Para quienes estén preguntando, ¿por qué querría yo un sistema de aprendizaje o por qué tendría que usar estas plataformas si nos pueden pasar los cursos en un PDF, si podemos abrir un Google Drive y nos vamos compartiendo apuntes y tal? Pues si abrimos un grupo en WhatsApp, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, porque precisamente la posibilidad de saber qué, quiénes, cuándo y qué también lo hizo cada quien, nunca lo vamos a poder controlar, pues ni en Facebook, ni en Google Drives, ni nada de esto. Atenderlo o hacerlo en un Excel para los profesores o profesoras que nos estén acompañando en este momento y les interesa el tema, hacerlo en un Excel es la versión que nos desangra, heroica, de un Exacto. control que hoy justamente nos lo llevan este tipo de Sí, plataformas. sin duda los héroes se convierten en los administradores de los Sí, procesos, ¿no? En este sentido. Y mira, y la verdad es que tocaste varios temas en esta última sí, perdón. participación. No, 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 increíble, pero mira, yo antes voy a retomar este último punto que dijiste. Y sí, evidentemente el constructivismo social, pues tiene un gran valor, o sea, lo que se hace en los grupos de WhatsApp, lo que tú vas aprendiendo en el proceso con tus amigos, con tus colegas, por supuesto que tiene un gran valor. Pero el poder tener orden, y como bien dicen, Pisu, lo que no se mide no se puede mejorar, evidentemente es necesario entrar a una plataforma tecnológica de aprendizaje que nos permita medir el impacto que estos esfuerzos educativos están teniendo, para saber, en principio, si están impactando, ¿sabes? En este 30 o 40% que decías de si lo lees o lo vives, ¿no? Y convertir ese 30 o 40% pues en un 85% de efectividad Sí. en el impacto que tienes en esas personas. Y además, sobre todo, medir también a esa persona que está al frente de un grupo y saber exactamente qué impacto está teniendo esa persona frente al grupo, ¿no? Y eso es fundamental. Y perdóname, y voy a tomar, ahora sí, retomando el No, primer no. punto que hiciste, creo que aquí es un tema que, Emilio, si tú me lo permites, en otra ocasión tenemos que discutir a fondo, pero yo soy un convencido de que hoy eh, estudiar una carrera universitaria tiene objetivos totalmente distintos a los que tenían cuando tú y yo, o mucho más atrás, era ir a la universidad, ¿no? Sí, Tiene totalmente. objetivos distintos. O sea, no estamos, y como bien le dices, no es de meritar decir no hay que ir a la universidad, No, pero creo no. que la universidad hoy tiene otros objetivos. Yo siempre digo, y tengo un hijo universitario que acaba de entrar a la universidad, y yo le digo, hijo, este es el curso de relaciones públicas más caro que, que le he pagado a alguien, ¿no? Lo Y aplaudo porque pienso igual, sí. sí, y el conocimiento está ahí, Pisu, el conocimiento está ahí disponible para quien lo quiera tomar, pero es importante que sea en una forma ordenada, ¿no? Hay un cambio aquí que va mucho más allá, vaya, es mucho más profundo de la conversación que iría justamente en este nivel de si creemos o no creemos o calificamos bien o no la forma en la que la educación hoy sigue impartiéndose. No obstante, las formas en las que hoy incluso aplicamos dicho conocimiento han cambiado radicalmente, pero además uno de los cambios más importantes y de los cuales todavía me parece que sería muy apresurado empezar a ver el impacto, justamente tiene que ver con lo siguiente. Con la llegada de la pandemia,
el cambio que hemos tenido en la cotidianidad de nuestras actividades, tanto familiares y por supuesto profesionales y sociales, también, y hemos escuchado, ¿cuántas veces no han escuchado ya hoy ustedes que jamás, obviamente que no vamos a regresar a la realidad anterior, pero cuando hablamos de trabajo, la llegada del teletrabajo como una de las grandísimas revoluciones que nos deja la pandemia, quizás sea una de las más importantes, porque logramos hacer entender a muchas de nuestras jefas y jefes que en efecto esa junta presencial podía ser un Zoom, esa junta podía ser un mail, esa junta podía ser esa capacitación presencial, podía ser un sistema asíncrono de aprendizaje que cumpliera dichos objetivos. Y este cambio es tan importante que lo siguiente, parte del concepto de la disciplina universitaria tiene que ver precisamente, ya no hablamos evidentemente de nada ni político ni mucho menos, pero tiene que ver con acostumbrarte a levantarte temprano, a llegar a una hora específica, a un lugar específico para desarrollar actividades específicas en un horario específico, para irte después a desarrollar. Eso ya no sucede. Entonces, que desarrollemos a través de los estudios la disciplina de cumplir con horarios específicos en lugares específicos, se dan cuenta cuán como artificial comienza a sentirse esa unión. De ahí precisamente que este tipo de sistemas de aprendizaje estén cobrando una relevancia tan importante. Decía, y rapidísimo, pero tú dijiste algo tan importante además, señor. Isaac Asimov, un escritor, un profesor de bioquímica espectacular y un futurista, un visionario increíble, a él le hacen una entrevista en los albores de los años 70, en donde le preguntan cuál es el futuro que él prevé. Y entre otras cosas, les vamos a compartir, de hecho me comprometo a compartir la liga de esta entrevista, Gracias. porque tiene unos momentos increíbles de lo visionario que era este hombre, pero rescato un par de cosas que dice cuando le preguntan cómo ubicaba el futuro del aprendizaje. Y él describe con una exactitud que da escalofríos una sesión actual de Google, de búsquedas, de YouTube y aprenderte a hacer el cuello de la corbata a través de un tutorial que estás viendo en video, describe con una precisión de verdad impresionante. Y entre estas descripciones, algo que llama mucho la atención es que él dice, el gran impacto que tendremos es que el aprendizaje será asíncrono, Mario, pero además él dice, y vamos a descubrir un aspecto maravilloso del aprendizaje global individualizado, que aquella persona que cree que solo es buena para el béisbol, no ha descubierto lo buena que puede ser para el cálculo del tiro parabólico cuando hace matemáticas y sin embargo lo utiliza cotidianamente de manera espectacular y viceversa. Aquella persona que cree que es pésima para los deportes, pero es muy buena para las matemáticas, no está consciente de la ventaja competitiva que tiene sobre deportes que requieren precisamente desarrollar antes de lo físico una parte de cálculo importante y que este tipo de personas tienen. Esa parte, rescatar esto, me da mucha emoción porque es, en efecto, cuántas habilidades no hemos ido descubriendo y vamos descubriendo que no pensábamos que pudieran enriquecer la forma en la que yo atiendo un mercado inmobiliario. El estar consciente de la georreferencia, de los climas, del contexto no solamente financiero, sino financiero y social de distintos lugares y cómo esto impacta el costo no solamente de la vivienda, sino de la construcción o de la red. Es maravilloso cómo hoy, a través de acceder a este tipo de tecnologías, podemos ir descubriendo y enriqueciendo habilidades que no solo no sabíamos que teníamos, sino que hasta negábamos de manera consciente, ¿no? ¿Y cómo Pisu, este tipo de descubrimiento de habilidades y capacidades que empezamos a tener también impactan, como bien lo dices, en el mercado inmobiliario cuando la gente entiende que puede vivir, puede tener un nivel de vida más alto viviendo en un lugar más barato, ¿no? Y me refiero a una con geolocalización distinta, ¿no? O sea, oye, ¿yo por qué tengo que seguir viviendo en la Ciudad de México a altos costos si este mismo trabajo que hoy hago, así como ahora tú y yo, enfrente de una computadora, lo puedo hacer en Mérida, ¿no? Y empezar a Claro, sí. desarrollar ciudades intermedias, ¿no? Que se empiecen a desarrollar con la captación de personas que pueden seguir haciendo su trabajo de manera remota. Entonces, por supuesto que impacta en muchos sectores, Piso,
Y ahora, y discúlpame que retome mi situación personal por la que Venga. estoy viviendo ahora, pero te voy a hacer otro ejemplo de lo que mi hijo universitario me acaba de decir hace apenas un par de días. Dice, oye, papá, yo estoy estudiando economía, pero me acabo de dar cuenta que necesito aprender una habilidad en cuanto al desarrollo de sistemas, ¿no? Porque estoy cierto que para allá vamos, ¿no? Y de poco sirve mis conocimientos económicos que voy a Ok. adquirir si no los puedo aplicar en algo, en una app que sirva para algo, ¿no? O que interprete algo o que pueda impulsar algo. Entonces, cómo también la necesidad de aprendizaje va creciendo, o sea, va creciendo, porque te vas dando cuenta que el futuro, pues nos exige, como tú bien lo dijiste, tener habilidades que quizá hoy no tenemos, que tenemos que aprender o que tenemos que potencializar de las que ya tenemos. Es increíble esto que dices y me parece, mándale un abrazo a tu hijo y standing ovation por lo visionario, pero además hay algo bien interesante. Fíjense, hasta hace algunos años, ser emprendedor, llevar a cabo un negocio, crecer ese negocio, tenía en muchos casos el objetivo central de de preservar y de buscar estabilidad. Es un buen producto. El chiste está en que no nos pongamos mensos con las ventas y con la distribución y con tal, pero no le cambiemos mucho porque el producto ya es bueno y mi abuelo, mi bisabuelo comenzó con ese negocio y a la fecha somos los líderes, ¿no? Hoy vivimos un entorno en el que hace exactamente un año la lista de las habilidades a desarrollar para enriquecer tu profesión, no importa cuál, no incluían Zoom, ni videoconferencias, ni nada de este tipo de cosas, ¿no? Eran otras. Vean con qué rapidez cambió el entorno y cambiaron las cosas. Y hoy traía el ejemplo de estos negocios de largo plazo y de hacerlos perdurar y de preservarlos, porque si hoy algo es constante dentro de la visión de negocio es la constante del cambio. Y a mí eso no saben qué, de repente como angustia me genera porque literalmente te tienes que ir a dormir casi todas las noches pensando en cómo debes continuar reinventando tu negocio. Ya no vemos hoy esta llegada en la que ¿no? ya te tiras en modo, ya ves el negocio florecer un rato y luego ya te mueves y lo acomodas tantito. Hoy tienes que estar constantemente viendo hacia dónde está yendo tu negocio, hacia dónde está evolucionando. Y esto es particularmente relevante, por eso además celebro que estés tocando estos temas con toda tu audiencia, señor, porque como nunca, el sector inmobiliario tiene que cambiar y cambiar me refiero a que ya es hora de que los negocios inmobiliarios utilicen realmente herramientas para gestionar, visitar, alquilar, comprar una vivienda y no solamente esto, que lo podamos hacer, ustedes venderlo y nosotros comprarlo, rentando o alquilarlo a través de nuestros teléfonos o de nuestras computadoras. Eh, es increíble el apoyo que hoy puede haber para este tipo de industria si correctamente integramos este tipo de tecnología en la misma. Y yo sé que en este sentido, Mario, con esto termino, habemos de repente mucha gente que somos escépticos a la tecnología y esto que yo acabo de decir nos hace probablemente levantar una ceja y levantar los ojos como de, ahí vamos otra vez con la transformación digital y las visitas a las casas en 360 grados, con la certeza que negamos o rechazamos el disfrute de un libro digital versus la pasta y el olor a las hojas de un impreso. Coincido completamente. Sin embargo, es una realidad que las visitas de 360 grados a una posible propiedad hoy le permiten a un posible comprador que está entendiendo que hoy esta es la forma de hacerlo, le permite visitar pues no una o tres al día, sino 5 o 15, incrementando entonces la competencia bajo la cual este usuario puede estar en un momento dado tomando una decisión de compra. Ahí es donde veo que es valiosísimo que se apoyen en sistemas de aprendizaje en línea para poder entonces desarrollar este tipo de habilidades, Mario. Cómo nos trajo un tema, ¿no? De educación a distancia a una situación que evidentemente es real, Emilio. Y como bien dices, ojalá que los que nos estén escuchando no estén levantando una ceja y diciendo, no, es que estos no saben, ¿no? O sea, la gente va a seguir yendo a ver casas. Claro, pero ¿sabes qué? Que Claro, como en sí. los autos, Emilio, tú vas a comprarte un auto de una marca específica porque ya viste en línea
2016 revisaste las especificaciones, el motor, el consumo, no sé qué, y tú vas a ver el coche que te vas a ir a comprar. Y eso es lo que tiene que suceder en el mercado inmobiliario. O sea, que tú puedas ver muchas propiedades, analizar muchas propiedades, visitar muchas propiedades y decir, no, la que quiero ver es esta. Y que tengas, y que entonces tu perfil de calificación del cliente pues suba y evidentemente la adquiera, ¿no? Oye, Emilio, y bueno, y aquí porque si no vamos a agarrar cerro, Emilio, ya con otras cosas y tenemos que volver a nuestro tema. Entonces, Venga. voy a regresar un poco hacia atrás y en esta parte en la cual tú eres experto y que también ya lo tuvimos oportunidad de platicar. Hay muchas plataformas disponibles de educación a distancia, pero también, por ejemplo, hay varias plataformas de open source, de código abierto, que están disponibles para que, como bien tú lo dijiste, pues puedas tomarlas y implementarlas y empezarlas a utilizar. Y entonces, y yo por qué aplaudo que existan estas alternativas, porque entonces tu inversión como una universidad o como una empresa de capacitación, debe de estar exactamente en la construcción de los elementos multimedia, de los elementos en video, de los elementos que enriquezcan el proceso de aprendizaje, no en el fierro, no en la plataforma, sino en la construcción de los materiales. Y eso la verdad es que es increíble. Y bueno, pues yo sé que además tú eres pues alguien que impulsa mucho el open source en nuestro país. Se quedó cerrado tu micro. Estaba yo en mute. Ah, ¿verdad? Eh, Ahí hay un área de oportunidad increíblemente grande y tienes toda la razón. Y de verdad es que el uso de esto de código abierto y software libre, para quienes nos acompañan y no les sea tan familiar el tema, implica la posibilidad de utilizar sistemas o plataformas de todo tipo, de cualquier tipo, tanto para implementarlas y ajustarlas a nuestro propio negocio, como para usarlas ya listas para ello. Y de hecho, hoy las usamos mucho, incluso casi les podría asegurar que el 100% de las plataformas de redes sociales que utilizamos hoy están basadas y operan precisamente en código abierto. Y esto permite que conozcamos cómo funciona un sistema y podamos modificar dicho sistema sin comprometer, incluso al contrario, la seguridad de los datos o la seguridad de la funcionalidad. De hecho, que sea código abierto permite que no haya solo 10 gurús expertos en el mundo que le entiendan a la cosa, sino haya 10 millones de desarrolladores que lo estén haciendo. Y hay varias plataformas que valen muchísimo la pena. Hay una que creo que sea, supongo, pues la favorita de la mayoría de quienes desarrollan o integran soluciones de aprendizaje en línea, que tú conoces además muy bien, que es Moodle, ¿correcto? Es correcto, sí. Y Moodle es una plataforma, y a esa me refería, y no quería utilizar como el nombre, pero tienes razón, Emilio. O sea, Moodle hoy es una plataforma que tiene muchísimos años desarrollándose, que tiene como objetivo esta parte que habíamos platicado del constructivismo social, ¿no? En el cual la gente colabora y hace crecer estos proyectos, y que efectivamente está disponible para quien la quiera tomar e implementar en un proyecto en sus negocios, en sus universidades, en sus escuelas. Literalmente hablamos de que existen cientos de plataformas de este estilo. Se van a poder encontrar desde las más sencillas, pequeñas y por supuesto poder utilizar ese código sin tener que pagar ningún tipo de costo relacionado, hasta aquellas que son tremendamente sofisticadas y avanzadas y por supuesto pueden irle agregando varios ceros al costo que esto implica. Básicamente, lo que estamos buscando normalmente en una plataforma de este estilo es la posibilidad de organizar tres grandes cosas. ¿Quiénes van a impartir los cursos? ¿Quiénes van a tomar los cursos? ¿Y qué contenidos van a tomar? Por mínima que pueda ser la organización que nos ofrezca una plataforma en ese sentido, eso es lo que estaríamos buscando. Todo lo demás que puedan ustedes imaginarse alrededor, pues ya van a ser parte de las ventajas, beneficios y campanitas que en muchos casos este tipo de productos utilizan. Creo que, por ejemplo, Moodle es definitivamente la plataforma en código abierto y software libre que no tiene costo, pues, y que nos permite empezar de cero a construir e integrar una plataforma de este estilo. Hay también, para quienes han en un momento dado se han estado familiarizando con sitios web y cosas por el estilo, WordPress es una plataforma para administrar y crear sitios web muy sencilla de utilizar, tanto de instalar como de administrar,
Y WordPress tiene algunos módulos que también hacen estas funciones de sistema de aprendizaje en línea, pero como Moodle, WordPress, hay una cantidad muy vasta de los mismos y existe también una industria muy interesante de empresas, de desarrolladores que hoy se están especializando exclusivamente en ese negocio, en el negocio de que usted quiere dar cursos en línea, ok, ¿cómo, cuántos, para cuántos, cómo quiere cobrar? Y ellos se encargan de hacer esta integración. La gran ventaja a resaltar aquí es que en la mayoría de los casos nos toma, en el caso de plataformas que ya existen y nos inscribimos, pues nos toma el tiempo que nos tome darnos de alta y dar de alta nuestros contenidos para nuestros posibles estudiantes. Y en el otro caso, la instalación de una plataforma que nos permita desde cero crear todo un sistema que vaya dando seguimiento a esto. Pero el costo y la oportunidad en términos del tiempo es espectacular porque prácticamente de todo lo que estamos hablando hoy ya existe hoy un módulo que hace esa función que podemos implementar y esto es lo que reduce, o sea, hoy se pueden sentar ustedes a hablar entre colegas y acordar una plataforma para trabajar y sin mucha pretensión pueden tenerla trabajando, comenzando a trabajar en un mes. A diferencia de un año que tomaba antes de planeación, de desarrollo y de pleitos y vueltas Sin para duda. las funcionalidades que hoy se hacen o se implementan muy rápido. Y sin duda, y retomando esa parte que decíamos, Pisu, la inversión está en construir los contenidos. El tiempo está en construir los contenidos. O sea, no podemos seguir pretendiendo que una clase presencial, donde el profesor se para frente a los alumnos y platica, debe ser o tiene que ser, ¿no? O debería de ser igual que en línea, ¿no? O sea, tenemos Pero que además esa empezar. es súper buena noticia porque quienes nos acompañan ahorita probablemente lo que dirían sería, pues yo sí podría enseñar, pero yo no sé de sistemas, no me voy a poner a construir una cosa de esas y para cuando termine ya se me murieron los posibles alumnos. No, justamente lo que tú lo acabas de decir magistralmente, si lo que tienen es conocimiento para compartir, tienen el 70% de un sistema de aprendizaje en línea de lo que importa ya lo tienen, digamos, ahí. Y es eso, el conocimiento, y hay que aterrizarlo de manera ordenada, pero esa ya es una pecata minuta. El chiste es que haya contenido. Coincido contigo, señor. Sin duda. Y además, bueno, ya este es un tip para los que construyen contenido, pero hay tanta información disponible en la red, ¿no? Para no tener que ejemplificar con situaciones personales, pues seguramente Sí. encontrarás 100,000 videos que te ayuden a apoyar lo que estás diciendo, ¿no? Con 1,000 ejemplos, con 1,000 películas, con 1,000 cosas que están disponibles ahí. Simplemente hay que tener esa capacidad de poder sustraer los contenidos, presentarlos de una forma dinámica, inteligente, estructurada, con una pedagogía, como bien lo comentamos, y sobre todo tener la capacidad, por favor, señores que están dando cursos, hagan evaluaciones, de verdad, hagan evaluaciones, porque la verdad es que es como hablar y que las cosas se vayan al aire y no saber si el esfuerzo que hicieron por coordinar un grupo, por coordinar una capacitación, por coordinar un proceso de aprendizaje. Oye, lo que decíamos al principio, que el pobre administrador cachó los pagos, hizo la lista, ¿no? Mandó vía WhatsApp los contenidos, o sea, toda esa gran trabajo que hizo, si al final no logramos saber si eso que nosotros lanzamos tuvo un impacto y lo pudimos medir. Entonces, pues por ahí el camino, ¿no? Definitivamente, sí. Medir para este tipo de situación, eh, yo creo que incluso si a mí me dijeras, Mario, bueno, a ver, Pisu, ¿cuál sería para ti una razón por la que podrías diferenciar un sistema de aprendizaje en línea versus cualquier otra opción, incluido el Excel y los PDFs? Yo creo que esa sería, después de todo lo platicado, yo creo que les diría esa. La opción de que a diferencia de cualquier otra solución, un sistema de aprendizaje en línea va a medir tu avance. Y incluso para quienes hacemos el curso, la posibilidad de medir nuestro propio avance, no hay mejor dopamina que el ver una rayita que avanza de 10 para una capacitación, porque ese es como cuando te clavas con un juego en una aplicación, Es esa es correcto. la que te dice, me he hecho de una vez, Sigue, pues sigue. me he hecho el otro de una vez, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, esa medición me parece que sería el centro
realmente neurálgico de lo que implica la importancia de aprender en línea, midiendo, y esto lo logramos solo utilizando estos sistemas. Así es, querido Piso. Y bueno, ya para terminar, déjame también, voy a complementar esto que tú dices. Tienes toda la razón, la dopamina de poder continuar, pues es la que impulsa y además la que va a hacer que los que estamos construyendo, los que están construyendo contenidos, pues continúen haciendo su trabajo, ¿no? Para poder ofrecer cada vez más y más y más. Entonces, ¿sabe qué? A nivel de oficinas, a nivel de empresas que mandan a un grupo de sus colaboradores a formaciones de aprendizaje, esta metodología que acaba de decir Pisu tiene mucha lógica. ¿Por qué? Porque entonces tú mandas a tu equipo al módulo 1 a que se forme en una tarea específica y si logra terminar ese módulo 1, pues tiene la capacidad de ir al módulo 2, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando tú no logras medir ese desarrollo y mandas a esa persona que no logró entender de qué iba el módulo 1 al módulo 2? ¿No? Eso es muy peligroso, ¿no? Muy, muy, muy peligroso, porque la persona empieza a sentirse desplazada, segregada, a no entender, a no ser capaz, ¿no? Con los siguientes procesos. Y entonces una herramienta como esta te va a permitir poder regresar a esas personas que no alcanzaron a tener las capacidades necesarias a que se reforme, ¿no? Hasta una nueva formación para que retome y fortalezca los conocimientos que no logró obtener en los módulos previos. Entonces tiene muchas ventajas, Emilio. Fíjate que yo creo que acabas de decir algo. Bueno, déjame decirte, con lo que acabas de explicar, Mario, me hiciste el favor de llevarme a la primaria de regreso y te voy a decir por qué. Les explico por qué. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes, yo hablo por mí y quien se identifique, misión cumplida, pero yo en algún momento de la primaria, segundo, tercero de primaria, yo tengo muy presente no haber estado en la clase en la que empezaron con los quebrados. Y tengo muy presente el resto de mi primaria y secundaria y preparatoria un buen rato con un pacto de no agresión con los quebrados, en donde nos veamos, mira, ni nos saludamos, ni nos pelamos, yo te veo una pregunta y te salto, ni te hago nada. Eh, y es gravísimo eso. Y esto que tú mencionas, creo que es una de las grandes maravillas que permiten este tipo de sistemas de aprendizaje. Ese espacio, ese hueco, esa laguna que se convierte en un océano de desconocimiento que impide o mina poder adquirir un verdadero conocimiento al respecto de un tema porque tenemos un hueco de un día que no estuvimos en clase, es catastrófico. Y esta ventaja con los sistemas de aprendizaje en línea es precisamente, yo si pudiera regresar el tiempo, subirme a la TARDIS del Doctor Who y me dijera, ¿a dónde quieres que te lleve, Pisu? Yo le diría, llévame al día que perdí la clase de los quebrados, porque ya sé qué voy a tapar de queso gruyere del resto de mi vida. Entonces, esa es una maravilla de estos sistemas. Esto, el aprendizaje asíncrono, pero además en nuestro propio tiempo, con nuestro propio ritmo y justamente con la calmita de decir, no puedo dejar un hueco de conocimiento aquí, porque si dejo aquí un hueco se hace un queso gruyere que, valga la analogía, pues más bien si es una construcción, pues se nos cae la construcción si está toda llena de hoyitos De y de ollitos. cosas, ¿no? Noten mi desconocimiento Por infinito del supuesto. tema. Pero sí, eso es maravillosísimo, ¿eh? Sí, 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 por supuesto, es una maravilla. Y de verdad que pues el futuro es hoy. Estamos aquí y tenemos que enfrentarlo, tomar al toro por los cuernos, Pisu. Hace un año que estamos en esta situación y como tú dices, las cosas ya van a ser así durante muchísimo tiempo, así se acabe la pandemia. Creo que aprendimos, reaprendimos, desaprendimos, ¿no? Y tenemos que seguir adelante en este contexto. Emilio, te lo agradezco infinitamente, agradezco tu tiempo, agradezco la disposición que siempre tienes cuando te llamo y te pido que nos apoyes. Y la verdad es que para mí es un gusto haber tenido esta charla, saber que contamos contigo y pues nada, un lujo, Pisu, gracias. No, yo soy el agradecido. Gracias a la audiencia que nos ha estado acompañando por el favor de escucharnos y espero haber enriquecido un poco justamente cómo percibimos esta oportunidad de aprender en línea, que hay olas que como nunca le quedan claro a uno que no debe uno dejar pasar y esta, créannos, dennos la oportunidad, el beneficio de la duda, subirse en la ola del aprendizaje en línea, tanto tomar el aprendizaje en línea
como proporcionar soluciones de aprendizaje en línea, de verdad créanme que esa es una apuesta de corto, mediano y largo plazo que va a valer mucho la pena. Y por ello aprecio muchísimo, Mario, la amabilidad y el honor de la invitación para platicar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Pisu. Y pues bueno, por acá vamos a estarles pasando las redes sociales de Pisu, su sitio web, toda la información. Oye, su extenso currículum también lo van a poder encontrar para acá, para que vean que estamos hablando con alguien de muy alto nivel y que cuando dice algo, lo dice porque sabe. Emilio, que tengas muy buen día. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a todos.